va? Daniel Arroyo, gracias por atendernos. Muy bien, buenos días y un gran gusto. ¿Qué Gracias, tal, Daniel? gracias Buen Dani. día. Acá te Buenos saluda días. Mario Galici, Nati Bedini. Salúdelo, Hola Nati. Daniel, ¿Qué ¿cómo tal, Daniel? estás? ¿Cómo estás? Buen día. Muy bien, buenos días y un gusto, ¿eh? Bueno, decíamos que es un programa atravesado por el tema de la cripto hoy, ¿viste? Por el tema de la estafa. Bueno, recién tuvimos un panorama internacional de un amigo de la casa ya, Sergio Ferrari, después te lo voy a pasar porque es muy interesante, que habla de la repercusión en las tapas de los diarios de primera en Europa y en todo el continente latinoamericano y en Norteamérica. Pero hay una particularidad que yo sé que a vos te ocupa, porque sos presidente de la comisión, y que es que hoy un diario español, uno de los principales diarios españoles, titula que Milei llamó imbéciles e idiotas a los discapacitados. Tremendo, ¿no? Absolutamente. Absolutamente, es una cosa brutal. El gobierno hizo una resolución para modificar el sistema de acceso a las pensiones por discapacidad, y puso como criterios para incorporar a las personas que criterios de hace más de 100 años, que es Mm. idiota, imbécil, Qué débil bárbaro. mental. Brutal. Son tres opciones, en mi opinión. Una es, son ignorantes, no tienen ni idea de lo que están haciendo, cortan y pegan conceptos de hace 100 años. Dos, son perversos, están lastimando a las personas claramente para hacer un ajuste, para recortar, porque en realidad lo que están buscando es recortar la cantidad de gente que tiene pensiones. O tres, son ignorantes y perversos. Yo hice una presentación, Mm. presenté un proyecto de ley para derogar esa resolución. Finalmente el gobierno hizo un comunicado, cosa, y hasta acá no pasó nada más que el comunicado, diciendo que iba a ir para atrás con esa terminología que ha utilizado. En realidad, en términos de discapacidad, es muy malo lo que está pasando, no solo por el recorte, sino porque ha decidido estigmatizar a las personas con discapacidad el gobierno. Arrancamos con el vocero, cuando comenzó el gobierno, mostrando una radiografía con un perrito y una Claro, colita, y sí. diciendo, acá hay una persona que tiene una pensión, nunca tuvo la pensión, es Mm. mentira, la persona jamás tuvo la pensión, sin embargo ya arrancó de esa manera y fue estigmatizando todo el tiempo, y llegó una cosa brutal, absolutamente brutal. Es, yo diría, la peor cara del gobierno se ve en materia de discapacidad, porque lastima, golpea y va 100 años para atrás. Daniel, sin perjuicio de eso, lo comentabas recién muy bien, esto tiene que ver con un ajuste en justamente las erogaciones presupuestarias que Claro. se destinan a las políticas con para personas que tienen alguna discapacidad. Se dio marcha atrás en los términos, en los conceptos, pero no se dio marcha atrás en la medición, y eso es grave. Absolutamente, por eso es lo que yo propongo, y mi proyecto de ley, yo no lo retiro, es ir para atrás con la resolución completa, no solo con los conceptos que son Claro, bestiales, claro. sino con el contenido. ¿Cuál es el tema? El tema es que hoy existen las pensiones por discapacidad. Hay 1.200.000 personas que tienen una pensión, que es el 70% de la jubilación mínima, por su condición de discapacidad. Está muy probado en la Argentina que una familia donde hay una persona con discapacidad tiene un costo de 30% más de una familia donde no lo hay. Bueno, el gobierno vuelve a la década del 40 del siglo pasado, con la idea de pensión por invalidez laboral, y entonces está recortando. Ese es el trasfondo del problema. Una cosa es hacer auditorías, y si hay alguien que no le correspondía tener la pensión, está bien que no lo tenga, pero otra cosa es volver 100 años para atrás. El gobierno fue para atrás con los conceptos, estos conceptos tan estigmatizantes, pero no con el contenido. Por eso yo sigo insistiendo que lo que tiene que caer la resolución completa, no solo pedir disculpas por contenidos tan brutales. ¿Cómo estás, Daniel? Mario Galici te pregunta. Te quiero hacer una Bien. consulta que tiene que ver también con lo que vos sé que manejás muy bien. ¿Cómo estás viendo el desplome del consumo? Mm. ¿Cómo lo estás analizando este mes? Digamos, ¿cómo ves estos últimos, el arranque del año en la leche, en la carne? ¿Qué datos tenés? ¿Cómo lo estás siguiendo? Alguien que sé que sos sensible y que has manejado específicamente áreas muy sensibles con el tema. ¿Cómo lo estás mirando? La yerba, el consumo de yerba cayó 9,3, el de leche 9,2 y la carne 8%. Esto con Estamos en el respecto, consumo más... ¿Perdón? eso con respecto a los dos primeros meses del año.
es en el año, pero la tendencia siguió agudizándose estos 2 primeros meses. Claro. Estamos en el consumo de leche más bajo de los últimos 34 años. Y ese para mí es el dato brutal. Yo siempre pienso esto. Toda madre sabe que tiene que darle leche a sus hijos. Eso no es un debate. Todos saben que tienen que darle leche a sus hijos. Si una madre dejó de comprar leche, es porque antes dejó de comprar otro montón de cosas. Es decir, lo último que uno deja de comprar es la leche, con lo cual, si dejaste de comprar leche, antes dejaste de comprar ropa, otros alimentos, todo tipo de consumo básico. El consumo se sigue desplomando. Lo que se está conformando, en mi opinión, es un modelo de 1/3 adentro y 2/3 afuera en la Argentina. La economía va a crecer este año con algunos sectores productivos. 1/3 de la población va a estar integrada, vinculada con el mundo, con capacitación, bien globalizada, y 2/3 no. Ese es el esquema al que está llevando, y la baja del consumo de leche es fuerte, verdaderamente, es muy complejo, porque se está agudizando el problema de la desnutrición infantil en Argentina. Estamos en el consumo de leche más bajo de los últimos 34 años. Daniel, me decía un empresario pyme esta semana, conversando, que en realidad lo que pasa es que los argentinos, y se refería a su sector específicamente, no sabemos vivir sin inflación. O sea, el concepto de que, bueno, ya nos vamos a acostumbrar a que la inflación sea baja y los márgenes de ganancia, digamos, de las empresas sean bajitos. ¿Vos qué opinás al respecto? En parte, diría. El problema hoy, efectivamente la inflación ha bajado, no es el 25% desde diciembre del 2024. El problema hoy son los costos fijos altos. Una familia arranca con muchos costos, por luz, gas, agua, todo lo que tiene que ver con servicios públicos, por transporte, moverse hoy es muy caro, y a eso hay que agregarle el precio de los alimentos. Entonces, son muchas de las familias que se endeudan porque gastan más de lo que les entra, y ahí se da ese proceso. Es cierto que muchos productos, los propios empresarios lo pensaron con $1 a 2.000 pesos, le quedaron muy altos, eso es cierto, pero el núcleo del problema no está solo ahí, sino en los costos fijos altos. Y eso lo que está marcando es que uno arranca con tantos costos, paga tantas cosas una familia, que el día 10 ya quedó muy galgueando, le queda larguísimo el mes y se endeuda. No es solo un tema de los sectores pobres, es mucho de la clase media. Nosotros evaluamos hace poquito los consumos del supermercado, y no solo cae la leche, la yerba, la carne, sino lo que los supermercados llaman el consumo último. Es decir, cuando vos estás llegando con el changuito, la última parte para pagar en la caja, y están los chocolates, esas cosas que serían como un extra. Eso quedó fuera, es lo que más cayó también, y lo que está marcando es que la clase media se está achicando fuertemente. Yo diría que no es solo un tema de acostumbrarse a vivir sin inflación, sino que quedó tan alto el costo de la estructura de servicios básicos y de transporte, que hace invivible a una familia, aún cuando la inflación no sea alta. Daniel, te hago una pregunta. Lo que vos decís, yo me dedico soy empresario pyme, digamos, además de ser dirigente de la pyme. Nosotros lo que estamos viendo es, realmente, esto es una pregunta, ¿se está tomando bien la inflación? Porque, a ver, por ejemplo, el costo del boleto en la ciudad de Santa Fe es el segundo más caro del país. Está 1.300, 1.400 pesos. Y hasta 1.500 en algunos casos. En algunos casos. La luz ha aumentado brutalmente, el agua ha aumentado brutalmente, el gas ha aumentado brutalmente. ¿Eso se toma como costo de la inflación? ¿No se toma? ¿Está bien tomada? ¿Está mal tomada? ¿Se toma con una medida distinta? Porque tampoco hay un dato que me parece importante, que yo veo que los precios bajen brutalmente. O sea, hubo alguna baja de algunos precios, otros precios son imposibles de bajar. Hay empresas que hoy han perdido muchísima rentabilidad, o sea, la rentabilidad se ha destrozado. O sea, digo, hay algo que a mí me da la sensación, no lo sé, y me gustaría que si lo tenés un poquito más claro, explicarlo, este tema. Sí. El INDEC mide la misma canasta básica de hace 20 años. De hace 20 años tiene el mismo sistema de medición. Mide bien técnicamente, en el sentido de que sigue midiendo de la misma manera hace 20 años. El problema es que cada 5 años hay que actualizar la canasta, y no se ha hecho. Los técnicos del INDEC lo han planteado claramente y no se ha podido hacer. Y el problema es que la canasta que mide tiene muy bajo componente de servicios básicos y de transporte. O sea, cuando se elaboró la canasta hace 20 años,
los servicios, básicamente luz, agua y el transporte, tenían costos muy bajos. Entonces, cuando uno hace la composición general de la canasta de una familia, dice, esto tiene un componente muy pequeño. Hoy es mucho más alto y ese es el problema. O sea, yo distinguiría dos planos. El INDEC mide bien en el sentido que tiene un método para medir que es igual a hace 20 años. El problema es que ese método fue construido sobre la idea de que los costos fijos eran bajos, porque el acceso a los servicios era muy simple en Argentina y eso cambió. Por eso no tiene que, la realidad de una familia no está marcada hoy por el dato estricto de inflación, porque uno está pagando un montón de cosas que en la canasta que mide el INDEC se subvalúan, se miden menos. Esa es una parte. La otra parte es que hay un progreso, si bien algunos precios han bajado, el problema central en la Argentina es que muchos argentinos arrancan de -10 el mes. Entonces, más allá de que no aumenten fuertemente los costos, como vos estás remando de muy atrás, te es imposible llegar. Y los costos de las pymes, no solo la familia, los costos de las pymes han crecido mucho. Lo que hay que hacer es cambiar la composición de la canasta en Argentina. Para Gracias. finalizar, Daniel, te consulto sobre el impacto en el ámbito legislativo de la estafa esta internacional de la mega estafa cripto. Bueno, hoy nosotros, por ejemplo, no vamos a ir a la Asamblea Legislativa y esto es un tema fuerte. Yo he ido siempre, he estado siempre en la Asamblea. Vino una vez el presidente el 15 de septiembre, domingo a la noche, a presentar el presupuesto. Yo me senté y lo escuché siempre. Esta es la primera vez que no voy a estar yo y no vamos a estar en el bloque, porque creemos que se está pasando un límite. El límite, 5 cosas están generando un límite que no se puede pasar. Primero, que ya llevamos 2 años sin presupuesto, con presupuesto prorrogado, con lo cual el gobierno hace lo que quiere con los recursos que tiene. Segundo, el tema quedó el presidente involucrado en una estafa financiera global, lo estaban diciendo ustedes recién, cualquiera que leyó el artículo del New York Times lo puede ver claramente, y no dio ninguna explicación en el Congreso, tiene que venir al Congreso. Tercero, designó 2 jueces de la Corte Suprema por decreto, lo que claramente no se puede hacer. Cuarto, vive de veto, vive vetando las leyes. Nosotros aprobamos leyes, financiamiento universitario, movilidad jubilatoria, el gobierno la veta, se consigue 84, 87 héroes para vetarla. Y quinto, vive de un decreto que hizo al comienzo, el decreto 7023, que está desregulando todo. Todo eso, en mi opinión, cruzó la línea de lo democrático. Y por eso hay que marcar un límite y decir, no es cualquier cosa, hay límites en democracia. Por eso yo hoy no voy a estar sentado en la Asamblea, que estuve sentado siempre. Más allá de eso, hay el día 11 de marzo, hay pedido una sesión de varios bloques de diputados, sobre todo lo que llaman la oposición dialoguista, para constituir una comisión investigadora, que es lo mínimo que hay que hacer. En el Congreso hay como 3 pedidos: interpelación a los ministros, algunos ministros, comisión investigadora y juicio político. Juicio político yo creo que es una cosa muy extrema, que es un punto de llegada, no se arranca por juicio político, pero sí me parece que constituye una comisión investigadora. El 11 va a haber sesión, si logramos quórum, creo que se va a constituir una comisión. Bien, Dani, te agradecemos enormemente. Tenemos 2 entrevistas todavía antes de las 10, así que estamos metiéndole mucho ritmo hoy a la mañana y, como siempre, vos nos das una mano en el análisis legislativo y en general, ¿no? También. Abrazo grande. Gracias, buenos días. Abrazo. Bueno, ahí pasó